Bienvenidos sean todos ustedes. Es un gozo y siempre va a ser un privilegio el servir a Dios, servirles a todos ustedes. Y estamos agradecidos al Todopoderoso porque nos viene tratando muy bien, nos está cuidando, vela por nosotros y por ninguna circunstancia podríamos decir que nos tiene como abandonados, porque no es así. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, claro está, siempre y cuando nosotros estemos en línea o cumpliendo exactamente lo que la Biblia dice que deberíamos de cumplir. Aquí no hay puertas traseras, aquí no hay caminos paralelos. Solamente hay un camino y solamente hay un Dios, quien por supuesto nos ha dejado mandamientos que debemos de cumplir. Bueno, sigamos con la serie y estamos en la serie ¿Por qué creo en predicadores? Y estamos viviendo días pues sinceramente donde o no los tenemos y los que hay pues la mayoría no han sido llamados ni enviados para realizar esta labor. Así que mucho ojo y presta atención, porque aún entre los que hay, la Biblia misma nos dice que hay evangelio del diablo y hay evangelio de Dios. Hay predicadores de Dios y hay predicadores que la Biblia, el apóstol Pablo les llama ministros de Satanás. Mucho ojo y mucha atención. Bueno, por lo regular, las personas quienes ahora mismo están predicando, lo que usualmente es satisfacer al público, quienes están sedientos de todo menos de Dios. Y entonces han dejado de predicar la palabra como es. Han dejado de buscar la gloria de Dios y consagrarse ellos mismos como los gloriosos. Pero la verdad está aquí. Si quieren que Dios regrese a ustedes con bendiciones y similares, tienen que volverse a poner el uniforme de predicador chapado a la antigua. Prediquen el Evangelio y permanezcan en el Evangelio. Si no está correcto, olvídense de eso. La palabra de Dios dice que está correcto, entonces quédense con lo que está correcto. Entonces tenemos delante de nosotros o es correcto o es incorrecto. Y ahora pues vamos a ver de qué tiene sed tu alma. ¿Cómo puede ser Él, el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y por ejemplo, no exista sanidad divina? ¿Cómo puede? ¿Ve? La Biblia colocó todo en orden. Primero apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Y todo esto con un propósito, la vindicación que el Evangelio aún vive. Recuerda, Jesús predicaba el Evangelio y veíamos cosas suceder. Donde Dios entra, donde Dios llega, siempre suceden cosas y suceden cosas maravillosas. Entonces Dios ha enviado entre nosotros sus ministerios de Dios. Y por lo regular a los ministerios de Dios se le da la espalda. Fíjense, Dios no ha fallado. El pueblo es el que le ha fallado.
Usted dirá, bueno, gloria a Dios. La Biblia dice que una vez que el Espíritu Santo ha venido, no necesitamos maestro, porque Él mismo es el maestro. Como te venía diciendo, el problema es que muchos son lentos con las escrituras y deberían de ponerse a leer con más detenimiento y prestar mucha atención, muchísima atención a cada uno de los detalles. Es el Señor, el mismo Espíritu Santo, quien puso maestros, puso pastores, puso evangelistas, puso sus 5 ministerios en el cuerpo de Cristo con el fin de ser Él mismo quien operase a través de estos ministerios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 20, dice que todos debemos de permanecer en el estado en el que Dios nos llamó. Ahora, eso se presta a mucha interpretación, pero fíjese, estamos hablando de lo que Dios predestinó, de lo que Dios preordenó. No estamos hablando de la circuncisión ni de la incircuncisión. Estamos hablando de quién realmente somos nosotros, de para qué Dios nos puso en la iglesia. Recuerda, Dios emplea al hombre. Dios pudo haber empleado, por ejemplo, al sol. El sol no deja de alumbrar, señores, el sol no deja de arder. Cada día arde más y más y más y más y más y más. Sales a la calle, al menos en esta parte del planeta, estamos en verano y ese sol arde como tú no sabes. Bueno, quizás sí sabes, pero tú que estás en el Polo Norte, de momento no sabes, pues, porque está haciendo mucho frío en el Polo Norte. Dios pudo haber empleado al viento. El viento sopla como tú no sabes. Hay huracanes, hay tempestades. Pero Dios escogió al hombre para predicar el Evangelio. Alguno diría, bueno, entonces me gustaría que un ángel predique el Evangelio. Sería más santo. No. Dios no le ordenó a los ángeles predicar el Evangelio. Él ordenó a los hombres para predicar el Evangelio. Él nunca le dijo a los ángeles, yo estaré con vosotros y en vosotros. Él se lo dijo a los hombres, yo estaré con vosotros y en vosotros. Nunca le fue dicho eso a los ángeles. Nunca le dijo a los ángeles, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Él le dijo eso a los hombres. Las cosas que yo hago, ustedes también las haréis. Y recuerda, aún mayores. Entonces, el Evangelio viene por la predicación de la palabra de Dios. Dios obrando en su pueblo. Dios se manifiesta a sí mismo a través de seres humanos. Eso es el ministerio. Los únicos ojos que Dios tiene en la tierra esta noche son los suyos y los míos. Las únicas manos que Él tiene son nuestras manos. Dios obrando en su pueblo, Dios en el universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo. Pero recuerda, Dios siempre obra en simplicidad. Pudo haber ordenado que las estrellas predicasen, pudo haber ordenado que el sol predicase, valga la redundancia, que la luna, pero Él ordenó al hombre para ese propósito y Él nunca lo ha cambiado. ¿Ve?
Él ordenó que hombres predicasen el Evangelio, no las máquinas, ni los sistemas mecánicos, ni seres angelicales. Él le ordenó al hombre predicar el Evangelio. Estamos en una época donde tenemos celulares que prácticamente piensan casi como un niño pequeño. A eso le llaman inteligencia artificial. Las máquinas han estado aprendiendo durante todo este tiempo. ¿Y sabes lo que ha estado pasando con los hombres, con los cristianos? En vez de aprender más, las máquinas estaban aprendiendo con el famoso machine learning. Pero los cristianos no han estado learning. Los cristianos han estado, pues, desaprendiendo lo que es de cristianos y aprendiendo lo que no debería de aprender nunca un cristiano. ¿Ve? Entonces él ordenó que hombres predicaran el Evangelio. Entonces los ministros están aquí para elevar la fe, nuestra fe en Cristo. Esa es la cosa más importante de este día. Para lograr ese objetivo debemos de tener un buen predicador enviado por Dios, a quienes, por cierto, yo admiro y creo que todos ustedes, quienes son sensatos, también. El don de un buen predicador es mucho más que todo lo que se puede hacer con cualquier cosa o en cualquier cosa. Él es un predicador, un hombre que sabe cómo trazar correctamente la palabra. Es el don más maravilloso en el mundo. Es el ser un ministro. Entonces ya saben el asunto del pastor. Mira, para todos ustedes que no saben a veces cuál es el asunto del pastor, el asunto del pastor es predicar la palabra. El pastor predica la palabra y las ovejas producen más ovejas. La clave está en enseñarle a la iglesia lo que realmente ellos son, para que ellos vayan y le muestren a otros lo que Dios ha hecho en sus vidas y otros quieran ser como ellos. Pero hoy día sucede que mucha gente ama los programas de televisión al punto que se quedan en casa para ver esos programas o se quedan en casa para hacer algo como, por ejemplo, entretenerse en lugar de ir al culto, por ejemplo, al culto de oración. ¿Ve? El amor de Dios se ha ido fuera del corazón de muchas personas. El amor de Dios, por el contrario, lo que en verdad haría es alejarlo a usted de todo lo que no lo edifique, de todo lo que no le haga ser una mejor versión de usted. Y entonces el Espíritu de Dios, el amor de Dios, lo acercaría a la iglesia, a sus hermanos, para juntarse y sentarse en lugares celestiales y escuchar predicar a su pastor. ¿Qué pasó? ¿Por qué las cosas están como están? La cosa es simple, señores. El púlpito se ha hecho débil en medio de nosotros. ¿Ve? Se tornó débil el púlpito. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle a Dios por pastores que prediquen la verdad. Así que por hoy nos quedamos allí y confiamos que este pequeño programa les haya hecho reflexionar y les haya hecho ver por qué es que muchos ya no optan por tener pastores o predicadores
y por qué también debemos de orar para tener, predicadores llenos del Espíritu Santo, que pongan las cosas en su sitio y digan las cosas como son. Decir las cosas como son viene de aquella palabra griega que se llama etimología. Etimología es lo que te dice qué son las cosas, pero la palabra ethos, que conforma la palabra etimología, es verdad, la verdad de las cosas, y eso es lo que debemos de estar haciendo. Bueno, pues a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Lo blanco es blanco y las tinieblas son tinieblas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos encontramos una vez más mañana. Recuerda, nos puedes encontrar en nuestro sitio web www.diosenmi.org. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom.